Estamos haciendo un alto en la serie de Romanos. Yo creo que es más o menos costumbre ya que para esta fecha, tratando de recordar algunas de las cosas que necesitan ser recordadas, nosotros paremos la serie que estemos haciendo, o que hemos estado haciendo a lo largo de los años, y podamos reflexionar de alguna manera acerca de lo que este tiempo representa. Y de inicio, en lo que los niños van saliendo, yo quiero decirles que no voy a hablar de un bebé en un pesebre, yo voy a hablar de Dios en un pesebre. Esa es la razón que yo voy a salirme de los textos usuales, tradicionales, para hablar en este tiempo, y voy a estar haciendo uso de Juan 1, versículo 14, lo vamos a leer en un momento, pero creo que yo creo que ese versículo es que realmente nos habla de qué es que se trata este tiempo, debiera tratarse. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que todos los años nosotros entramos en un periodo de celebración que llamamos la Navidad, y para aquellos de ustedes que estuvieron el miércoles pasado, dijimos que esa palabra viene del latín nativitas, que significa nacimiento, y eso es una forma abreviada para referirnos al nacimiento de Jesús. Si Cristo no hubiera nacido, obviamente no tendríamos razón para la ocasión. Cantamos el miércoles pasado que Él es el motivo de la Navidad. Y yo creo que eso último que yo acabo de decir es obvio, es evidente. Sin embargo, en Occidente, usualmente no es como se recuerda. Yo creo que la celebración de la Navidad adquiere un tono, un color, un acento más mundanal que cristiano. Las fiestas abundan, las comidas también, el consumo de alcohol aumenta hasta el punto que algunos en nuestra nación le han llamado a diciembre bebiembre. Los regalos proliferan y tristemente en medio de todo eso, Cristo es ignorado más que recordado. Cristo es pasado por alto más que exaltado en lo alto. Cristo es asumido más que celebrado. Y tú sabes que todo lo que tú asumes, tú olvidas. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido en el pasado. Cristo ha sido asumido y se ha olvidado, lamentablemente. Si tú piensas en los textos tradicionales clásicos de Mateo, de Lucas, es ahí donde tú te encuentras la descripción de cómo Jesús llegó, entró y eventualmente fue colocado en un pesebre. Marcos, sin embargo, en su relato pasa por alto completamente el nacimiento de Jesús, sus primeros años, se va directamente a Juan el Bautista cuando él estaba en el Jordán bautizando. Y Juan es el mejor de todos, por así decirlo. Se va a la eternidad pasada para luego rápidamente traernos al presente, a la realidad presente. De manera que esto es como lo vamos a decir. Mateo y Lucas nos hablan del origen humano de Jesús. Juan nos habla del origen divino de ese niño. Entonces, los detalles de Mateo y de Lucas acerca de la entrada de Jesús son importantes porque Dios lo registró, pero no tienen el peso teológico y tampoco nos explican de la manera que Juan lo hace, qué fue lo que pasó, cuál fue la razón, cuál es la importancia de este hecho. Entonces, si tú tienes tu Biblia ahí, yo quiero que tú la puedas abrir o la puedas encender, puedas irte al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Básicamente, ese es el texto que nos ayuda a entender el impacto teológico de la entrada de Cristo a este mundo. El bebé en un pesebre nos puede enternecer, y no es que necesariamente eso esté mal, pero Dios en un pesebre, que es el título de mi mensaje, debe asombrarnos, debe llevarnos de hecho a nuestras rodillas. Déjame ver si yo puedo tratar de ilustrar eso con la misma Biblia.
A los 8 días de Cristo nacido, María y José van al templo a circuncidar a Dios encarnado, porque ese era el rito acostumbrado, esa era la fecha acostumbrada. Y ellos van a cumplir con la ley, y el Mesías tenía que venir y cumplir con la ley. Entonces, cuando llegan allí, se encuentran un hombre de nombre Simeón. Él ve el bebé, lo toma en sus brazos, él había estado esperando por ver la consolación de Israel, y él se alegra y da gracias a Dios por haberle permitido llegar hasta ese momento. Y cuando lo ve, dice que él será luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Eso es Lucas 2:32. Él está asombrado con este niño. María y José estaban asombrados, nos dice el texto de la palabra, por lo que se decía acerca de él. De manera que María, José, Simeón y la misma Ana, una viuda que tenía años orando y ayunando en el templo, llegaron a entender algunas cosas acerca de este niño. Sin embargo, cuando los sabios de Oriente llegan, ellos entran a la casa, obviamente llegaron días, meses después, entran a la casa, vieron al niño con su madre María, y escucha, y postrándose lo adoraron. Los sabios de Oriente entendieron algo por revelación de Dios acerca de este niño. Este niño no era cualquier niño. Para ellos, la única posición correcta delante de este niño era de rodilla. Si tú piensas en María, en José, en Simeón, en Ana, ellos expresaron asombro, pero de pie. Estos sabios de Oriente, más que asombro, ellos expresaron reverencia, y al reverenciarlo se arrodillaron y le adoraron, y solamente Dios puede recibir adoración. De manera que ahora tú puedes entender mucho mejor que ciertamente se trataba de Dios en un pesebre. Juan no nos va a hablar de las precariedades y de las condiciones en que se produjo este nacimiento, sino que Él nos ha dicho, como ya leímos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora yo voy a desempacar, ese es solo versículo, ese es el versículo de exposición, de estudio, de análisis en el día de hoy, de predicación. Yo voy a desempacar el versículo, parte del versículo de hecho, en 3 frases. El Verbo, 2, se hizo carne, y 3, habitó entre nosotros. Eso ni siquiera completa el versículo. De manera que ahora tú tienes a Juan en 1:14 diciéndonos que en el principio, en 1:14 diciéndonos que el Verbo se encarnó. Juan asume que para cuando tú llegas al versículo 14 de su primer capítulo, de su evangelio, que ya tú sabes quién es el Verbo, porque él no explica nada inmediatamente antes o después. Él lo hace arriba, a la entrada, al principio, en los versículos del 1 al 3. Y yo te voy a leer a Juan 1, versículo 1 al 3, pero de la Biblia textual, que es la traducción más cercana, más textual al original. Y esto es como lee. En principio era el Logos, así dice el original. Y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios, todo existió por él, y sin él nada de cuanto existe existió. Nuestras versiones dicen, en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Otras versiones, tratando de acercarse al original, dicen, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. La pregunta que tenemos que hacernos inmediatamente es si esta audiencia del primer siglo a la que Juan le estaba escribiendo, si ellos realmente entenderían quién era el Logos. Porque Juan habla como que aquella primera audiencia iba a entender, que no necesitaban la explicación que yo estoy a punto de dar. Entonces tenemos que preguntarnos qué era lo que ellos entendían. Bueno, por un lado, en el mundo no creyente, influenciado por el pensamiento griego, esto es lo que había pasado. 500 años antes de Cristo vino un filósofo de nombre Heráclito
y Heráclito enseñó que el logos era una especie de principio o de fuerza, un principio cósmico que le daba forma y sostenía el universo. 200 años más tarde vinieron los estoicos, otro grupo de filósofos griegos, y hablaron del mismo logos, y para ellos el logos era un principio activo o razón dinámica, una especie de fuego divino que organizó la materia y le dio origen al universo y lo sostenía. De manera que para los filósofos griegos y aquellos que habían estado influenciados por el pensamiento de los griegos, el logos era como una fuerza, no era una persona, sino como un principio, razón dinámica, como dirían los estoicos. Esa era la idea. Pero a ellos no les sonaría descabellado que Juan le hablara de que en el principio era el logos era con Dios y el logos era Dios, y que luego todo lo que existe fue hecho por ese logos. Lo único que ellos no podían concebir el logos como una persona. Ahora, los judíos entendían también el vocablo logos perfectamente. Porque recuerda que los judíos habían aprendido que no debían usar el nombre de Dios en vano. Y ese nombre de Dios que ellos entendían que no debía ser mal usado era el nombre de Jehová. Por consiguiente, ellos fueron encontrando sustitutos para cuando llegaban al nombre Jehová. A veces lo sustituían por Señor, a veces lo sustituían por Adonai, otras veces lo sustituían por Elión, el Dios Altísimo, el Todopoderoso. Pero ellos encontraron otra alternativa, y esa otra alternativa era la palabra o el logos en griego. Tanto así que cuando el pueblo regresa de Babilonia, que estuvo en el exilio, el pueblo había aprendido allá en el exilio otro idioma, que fue el arameo. Entonces, al regresar, la población común y corriente no entendía bien el hebreo. Y el Antiguo Testamento estaba en hebreo. Entonces, ellos crearon una especie de paráfrasis o un Antiguo Testamento escrito en arameo de una forma más sencilla para que el pueblo pudiera entender. A esa traducción o traducciones, porque habían varias versiones, le llamaron targúmenes. Entonces escucha ahora para que pueda entender que los judíos, los hebreos también entendían esto del logos. Uno de esos targúmenes, en Éxodo 19, versículo 17, déjame decirte primero qué es lo que dice nuestra Biblia o nuestra traducción, o aún el original en hebreo. Moisés sacó al pueblo a encontrarse con Jehová. Eso es lo que dice. Pero Jehová es justamente el nombre que ellos no quieren pronunciar. Ellos temen hacer mal uso de él, lo cual fue algo ilógico, pero así fue. Entonces ahí uno de los targúmenes dice lo siguiente. Moisés sacó al pueblo para encontrarse con la palabra o con el logos. ¿Ves? Isaías 2.1 en nuestras Biblias dice lo que Isaías vio y no tiene nombre ahí. Sin embargo, cuando tú lees el original, Isaías 2.1 dice la palabra que Isaías vio. Como si tú pudieras ver una palabra así. Lo que pasa es que la palabra no era algo oído, sino se refería a Dios mismo. De manera que ahora, cuando Juan habla acerca de logos, los griegos y aquellos que estaban influenciados por su pensamiento, los hebreos, ambos entendían el logos, lo que era. Ok, entonces ahora, lo que Juan está, si tú quieres saber algo más del verbo, porque ese verbo que se hizo carne, enséñame algo más, Juan, acerca del verbo. Bueno, Juan dice que en el principio era el logos. Antes de que los tiempos comenzaran, el logos era. Antes de que hubiera un espacio creado, el logos era. El logos existía fuera del tiempo y del espacio. Antes de que hubiera materia creada, el logos estaba ahí. Antes de que hubiera energía para que se produjera algo, ya el logos estaba. De manera que Cristo ha existido desde toda la eternidad. No ha habido un momento de la historia donde Cristo no haya estado. La pregunta es cómo estaba, en qué condición, pero la palabra de Dios nos revela esa realidad
de que Cristo ha estado ahí todo el tiempo. De hecho, cuando tú llegas al final de la Biblia, en Apocalipsis 1, versículo 8, tratan de identificar a esa segunda persona de la Trinidad, y esto es lo que dice: yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, Omega es la última letra del alfabeto griego. Lo que Cristo está diciendo: yo soy el principio, yo soy el final, yo soy lo que está entre el final y el principio. ¿Quieres saber algo? Yo soy el que es, pero yo soy el que era, yo soy el que será en un futuro. Ese es el Logos que se encarnó, que vino a este mundo, que ha existido desde la eternidad pasada. Con eso Juan establece entonces que Él es Dios, porque el único eterno es Dios. Ahora Él me dice algo más, porque ese es el logo, el que está en un pesebre en un momento dado cuando llega a la tierra. Él me dice algo más, me dice que en el principio era Logos y que ese logo estaba con Dios. Ahora, el griego es frecuentemente más preciso que nuestro lenguaje. Entonces, en griego hay 3 palabras distintas para hablar de estar con algo o con alguien. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy con ustedes y yo estoy más o menos cerca, pero si mi esposa estuviera aquí delante y yo bajo y me acerco a ella y la tomo de la mano o la abrazo, yo estoy con mi esposa, pero no estoy con mi esposa de la misma manera que estoy con ustedes. Entonces, eso es otra palabra para con. Pero ninguna de esas dos son las palabras que Juan usa. Juan usa una palabra en griego que es pros, que implica con, pero tú estás con una persona tan íntimamente con ella que tú estás como cara a cara con la persona hasta el punto que prácticamente una es la otra. Tú puedes ver que así era cuando Cristo vino. Él está conversando con los discípulos en un momento dado y Felipe uno de ellos de nombre Felipe, está tratando de conocer un poco más. Le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre. Y como que el Señor se sorprende y dice: Felipe, come on, ven acá, Felipe. Pero tanto tiempo yo tengo contigo y todavía no me conoce. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¡Wow! Eso es lo que Juan está diciendo. Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, íntimamente con Dios, hasta el punto que prácticamente uno era el otro. Lo impresionante de ese Dios es que la intimidad que el Hijo tiene con el Padre es la intimidad, guardando la distancia, que Él quiere darnos a nosotros, siendo nosotros obviamente criatura y el creador, pero Él quiere darnos una intimidad hasta el punto que cuando tú eres salvo, de ahí en adelante, la palabra de Dios dice que tú estás en Cristo y está en Cristo de una manera que jamás puedes separarte de Él ni Él de ti. Estás en Él. Es así de íntimo. Y luego nos dice la palabra de Dios también que nosotros seremos, por el proceso de regeneración y eventualmente glorificación, seremos como Él es, lo veremos como Él es. Es así hasta donde Dios nos quiere llevar. De hecho, en principio, cuando Cristo viene, Él fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Él, eso es lo que implica Dios con nosotros. Pero ahora Dios no solamente está con nosotros, Dios está en nosotros por la morada del Espíritu. Esa es la intimidad que Dios quiere llevarnos. De manera que ahora tú entiendes algo más acerca de quién era este verbo que estaba con Dios en el principio. Pero Juan nos dice una cosa más, y es mi segunda frase. Dice: ese verbo, ese logos, se hizo carne. Ese logos temporalmente dejó su posición de soberanía. Temporalmente ese logos dejó sus privilegios. Dejó la gloria alrededor de su trono. Dejó el servicio de los ángeles allá en gloria, porque Él dice aquí abajo, cuando dijo aquí abajo, que Él no vino a ser servido, sino a servir.
temporalmente. Él no dejó su divinidad porque Dios no puede dejar de ser. De hecho, Colosenses 2:9 me dice que en Cristo habitó la plenitud de la humanidad. De manera que Dios verdaderamente vino, descendió, siguió siendo Dios. Y ese Dios que no encontró lugar en un momento dado cuando salió del vientre de su madre, fue acostado en un pesebre. De manera que yo quiero enfatizar en el día de hoy lo impresionante de esta fecha, de la primera Navidad, no es el bebé en un pesebre, es Dios en un pesebre. Eso sí es como chocante. Y yo quiero que pueda comenzar a ver esto conmigo. Lo impresionante del nacimiento de Cristo no es el pesebre, es que el Dios infinito, de quien Salomón escribió y preguntó, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo haya edificado. Primera de Reyes 8:27. Yo le decía al pastor Chacho en el interín, entre un servicio y otro, yo no tengo la menor idea cómo el Dios infinito, que no cabe, que no puede ser contenido por los cielos de los cielos, puede venir y contenerse y ser contenido dentro de este tiempo y espacio como lo hizo Cristo. Lo impresionante del nacimiento de Jesús es que el Dios que sostiene todas las cosas por el poder o por la palabra de su poder, Hebreos 1:3 nos dice eso, de repente Él pasa a ser sostenido por los pechos de una madre. ¿Cómo es que este Dios, como tú lo concibes, ¿verdad? Como la palabra te lo presenta, de repente Él está en un pesebre, en una especie de cuna posteriormente, y Él se ensucia de desechos humanos. A veces líquido, a veces sólido. Y hasta que su madre o su padre se percataran, Dios está acostado en un pesebre, en una cuna, sucio de desecho. ¡Wow! Eso no es solamente impresionante, es incomprensible. Es incomprensible el hecho de que el Dios 3 veces santo, cuyos ojos son tan limpios, dice Habacuc 1:13, que no puede ver el mal, haya estado dispuesto a venir, a habitar, a vivir con pecadores a quienes Él oía y veía pecar. Pero es que sus ojos son tan limpios que no puede tolerar el mal. Eso es lo impresionante, lo inconcebible. Tú sabes que a veces tú has leído una noticia o alguien te ha contado algo de pecados que tú dices, como la violación de un niño. Es como, que Dios, cuyos ojos no pueden ver el mal, pueda sentarse a hablar y oír a hombres y mujeres hablando de pecado, que a él le producen todavía mayor reacción que nosotros. Eso es inconcebible para mí. Lo sorprendente de que Dios viniera, se hiciera carne, es que Dios, siendo luz, estuvo dispuesto a resplandecer en las tinieblas y que las tinieblas lo rechazaran porque amaron más sus tinieblas que la luz que Cristo le había traído. Y Él lo sabía, que iba a ocurrir. Y como quiera vino y lo hizo. Eso es sorprendente. Y lo inesperado no es el bebé en un pesebre. Es que el Dios que se viste de gloria, hasta el punto que Él habita, de acuerdo a 1 Timoteo 6:16, en luz inaccesible.
tan inaccesible que Isaías 6 cuenta que cuando él tuvo esta visión del trono, los serafines, seres angelicales creados para ministrar en la presencia de Dios, tenían la sensibilidad de taparse con 2 alas sus ojos, porque ni siquiera podían ver la brillantez que salía del trono de Dios, que ese Dios vestido de gloria estaba dispuesto a vestirse de humanidad para poder revelar a los hombres la plenitud de dicha divinidad, de una forma que no le fuera traumática a sus ojos y a su existencia. Eso era inesperado. Lo chocante de la encarnación es que ese Dios ha estado dispuesto a venir y ser desvestido de sus vestiduras humanas para ser expuesto desnudo en un madero ante gente que se burlaba de él, para cargar con el pecado de los burlones, para luego, si le pedían perdón, perdonar su burla. ¿Tú estás entendiendo? Eso es lo chocante, no el pesebre. Que él escuchara la burla de burlones a quienes él, probablemente algunos de ellos terminaría perdonándole su burla. Eso es chocante. Lo singular del nacimiento de Cristo es que aquel que es vida por definición, aquel que no puede morir, haya tenido la sabiduría insondable, inescrutable, para encontrar una forma de cómo vestirse de humanidad de tal manera que en su naturaleza humana pudiera morir, derramar sangre y morir para el perdón de nuestros pecados. De lo contrario, quedaríamos condenados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Cómo Dios, que no muere, puede entrar en una naturaleza humana, unirse a una naturaleza humana para experimentar la muerte de la naturaleza humana, para luego tomarnos a nosotros destituidos de gloria, a nosotros que estábamos en vergüenza, llevarnos a la gloria y hacernos coheredero con Él? No es como que yo voy a entrar a la gloria y me van a tener en un rinconcito y Cristo por otro lado, lo cual hubiese sido más que gracia. No, lo que Él hereda, yo heredo. Yo soy coheredero con Cristo porque Él lo ha revelado de esa manera. ¡Wow! Lo inesperado del nacimiento de Cristo es que el Dios que no cambia, y dame un minuto para que entienda, que no me vaya a malinterpretar, el Dios que no cambia estuvo dispuesto a cambiar, no simplemente temporalmente, permanentemente, adquiriendo una naturaleza humana que Él conserva hasta el día de hoy junto con su naturaleza divina. Y decía esta mañana que todos los concilios ortodoxos de toda la historia, incluyendo el de Westminster, la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión de Fe de 1689 de Londres, todas ellas afirman categóricamente, y los credos por igual, que Cristo hasta el día de hoy comparte 2 naturalezas indivisibles, inseparables, indistinguibles una de la otra, de tanto como se unieron. Que Dios haya querido adquirir tal naturaleza para identificarse con nosotros y poder llevar a cabo el trabajo que nadie más lo podía hacer, hasta el punto que Pedro nos dice en su segunda carta 1:4 que nosotros, al nacer de nuevo, somos participadores de la naturaleza divina. No es que somos divinos, somos participadores de la naturaleza divina. Lo inaudito del nacimiento de Cristo, de la encarnación de Cristo, es que Él esté dispuesto a mirar a hombres, escuchar a hombres, a mujeres que piden perdón de pecados, perdona sus pecados, y después de nacer de nuevo, de haber perdonado sus pecados, van y se enlodan otra vez valga la redundancia, van y se revuelcan, sería, en el lodo del pecado,
por el cual Él murió, por el cual ya le pidieron perdón y vuelven otra vez al mismo lodo. Eso es insólito, es inaudito, es inesperado, era singular, es chocante, es sorprendente, es impresionante, es incomprensible. Todo eso es cierto acerca de la encarnación de Cristo. El bebé en un pesebre, yo lo entiendo, es importante que yo lo conozca, pero ese nivel de entendimiento, wow, todavía no acabo de entenderlo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios hizo esto? No entiendo. ¿Cuál es la explicación para la encarnación? ¿Cuál sería la razón? ¿Cómo Dios estaba dispuesto a venir, a habitar entre nosotros, para ser rechazado, para ser burlado, para morir con nosotros? Como diría Sinclair Ferguson, eso debiera sacudir tu intelecto, sacudir tus emociones, porque ¿cuál sería la razón para Dios hacer eso? Para venir y escoger un grupo de hombres de 12 para encontrarse con que uno lo iba a vender por 30 monedas de plata, el otro lo iba a negar, después que caminó sobre las aguas iba a decir, no, yo ni lo conozco. ¿Cómo que tú no lo conoces? No, yo no lo conozco. ¿Cómo que no lo conoces? Maldita sea, yo no conozco a ese hombre. Para luego que él esté en una cruz ahí colgado, ver que ninguno de los dos están alrededor, todos lo habían abandonado. O sea, esa es la clase de seres humanos que tú quieres redimir. ¿A eso fue que tú viniste? ¿En serio? Y pensar que ninguno de esos hechos sorprendió a Jesús. En el Antiguo Testamento se profetizó que sería vendido por 30 monedas de plata, que sería negado, fue profetizado que sería crucificado, de manera que Él vino a lo que sabía. Y la única explicación está en Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que dio a su unigénito. Por hombres así, como yo te lo acabo de escribir. Pero ¿cómo es posible? Es el amor incondicional de Dios. Pero ¿cómo puedes amar a personas así? Bueno, la respuesta es, lo que Dios te diría, es que ellos nunca han sido la motivación de mi amor por ellos. En ellos nunca he encontrado ninguna razón, ninguna motivación ni condición para yo amarlos. Lo único que produce amor en mí por ellos es yo mismo, mi carácter. Todas las emociones de Dios no son producidas desde afuera, son producidas desde adentro de Él mismo. ¡Wow! ¿Pero por qué? Bueno, es que para yo rescatar al hombre tengo que hacerme como uno de ellos. Tengo que ir y pagar la culpa del primer hombre y de todos los que han venido después. Por eso decía que lo impresionante no es tanto el pesebre. El niño vino, tuvo un pesebre, ya creció. Ahora él no está en un pesebre, está en su trono otra vez. No sé cuántos años tú tienes, pero 50 años. Yo no creo que por 50 años te han puesto la foto de tu primer año cada vez y cada vez y cada año, ¿verdad que no? No, celebramos quién tú eres ahora, 50 años después. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él está en un trono rodeado de su gloria, gobernando soberanamente otra vez como siempre lo estuvo. Todos los años yo soy movido y conmovido mucho más por la idea de la encarnación, como Juan lo presenta, que por la idea del nacimiento de un bebé en un pesebre. Lo cual es bueno saberlo, entenderlo, pero ese no es como el milagro extraordinario. ¿Ok? Frase número 3. Habitó entre nosotros. Dice el texto de Juan. Él adquirió una naturaleza humana y luego habitó entre nosotros. Cuando Juan dice que adquirió una naturaleza humana, él no se está refiriendo a este cuerpo humano que yo tengo,
No, se está refiriendo a eso, es verdad, pero es ese cuerpo humano con todas las debilidades de la naturaleza humana. Déjame ilustrártelo. Isaías 40, 28 dice que Él es el Dios que ni se fatiga ni se cansa. Se cansó a veces por la naturaleza humana. El mismo texto de Isaías 40, en el versículo 22, dice que Él es el Dios que se sienta sobre la redondez de la tierra. Es una expresión para decirle, Él gobierna todo este planeta y las galaxias enteras. Bueno, ese Dios que se sienta sobre la redondez de la tierra, a Él lo acostaron en un pesebre. Ese es el Dios que Isaías 40, 22 nos dice que Él ve que los habitantes de la tierra son como langostas. Para ese Dios, Él vino y se hizo como uno de nosotros. Él es la fuente de agua viva y en la cruz dijo, tengo sed. ¿Y sabe lo que le dieron? Vinagre. Tengo sed y le pasaron una esponja llena de vinagre. El Dios que de acuerdo al Salmo 121:4 no duerme, se monta en una barca y se duerme en la barca. Y cuando comienza la tormenta busca despertarlo porque estaba durmiendo. Pero ese es el Dios que no duerme. Sí, pero ahora, cuando Él se arropó con la naturaleza humana, Él fue expuesto a todas las debilidades de dicha naturaleza, hasta el punto que el autor de Hebreos nos dice que Él fue tentado en todo, la naturaleza humana, no la divina. Dios no puede ser tentado, pero son dos naturalezas unidas en una sola persona, de tal manera que son indivisibles eternamente. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Wow. Bueno, Él habitó entre nosotros, dice Juan. La palabra ahí traducida como habitó es una palabra interesante porque en el original es esqueno o esquenó, que viene de otra palabra, también el original que es esquene, que significa tabernáculo. Tanto es así que la Biblia textual en 1:14 de Juan dice que la palabra o el logos habitó entre nosotros, pero no lo dice así, dice el Logos tabernaculó entre nosotros. En otras palabras, Él vino a reemplazar el tabernáculo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un edificio, en ese edificio había un lugar santísimo. Ese lugar santísimo se representaba la presencia de Dios con esta nube de gloria sobre el arca del pacto, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote solamente una vez al año. Y era de tal manera que entraba que primero tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados y luego tenía que entrar echando incienso como formando una especie de velo justamente para no ser consumido. Ese es el lugar comparable con lo que Isaías vio cuando vio los serafines cubriéndose los ojos porque la luz que Dios irradiaba era insostenible. La pregunta es, si ese Dios viene a nosotros con toda esa gloria, ¿cómo lo va a hacer? Va a ser traumática para nosotros. Sí, pero yo tengo que venir, yo tengo que ir con ellos porque yo soy el camino al Padre y sin mí no van a llegar. ¿Cómo lo hago? Él se vistió de esta naturaleza humana y con eso es como que puso un velo sobre su gloria, de manera tal que no fuera tan traumático para nosotros cuando Él se relacionara con nosotros a su paso por la tierra. ¿Tú recuerdas lo que pasó el día que vinieron a tomarlo como prisionero en el jardín no del Edén, perdón, en Getsemaní? Cuando los guardias vinieron y Cristo le dice, ¿a quién buscan? Bueno, a Jesús de Nazareno. Y Él dijo, yo soy. ¿Tú sabes qué pasó? Que todos se cayeron a tierra. ¡Pum! Diríamos aquí en nuestro país, un cachito, una lucecita de quién Él era. Y no pudieron soportar lo que estaban viendo. ¿Tú recuerdas cuando los discípulos estaban pescando toda la noche y no pudieron pescar nada?
Y al otro día temprano se encuentra con Jesús. Jesús lo ve cansado y dice, ¿qué pasó? Bueno, que pescamos toda la noche y no dormimos. Y mira, no tenemos nada. Y Jesús le dice, bueno, tira las redes del otro lado. Y Pedro, ¿sabe cómo es Pedro? Él habla de primero y él dice, bueno, Jesús, nosotros hicimos esto toda la noche. La implicación era, nosotros sabemos de esto, tenemos años en esto y no cogimos nada. Nosotros lo vamos a hacer, pero yo no creo que va a pasar nada. Ahí van para el otro lado. Y tú sabes qué pasó, que todos los peces del lago de la Galilea querían brincar a la malla. ¿Tú sabes lo que pasó? ¿Tú recuerdas lo que pasó? Que Pedro lo ve y le dice, apártate de mí, que yo soy un hombre pecador. ¿Qué? ¿Eso no tiene sentido? ¿Cómo que me aparte de ti? Sí. O sea, Pedro vio un cachito de nuevo, una lucecita de la santidad de este que controla hasta los peces del lago de Galilea y de cualquier otro mar, y no podía soportar su presencia. Y le dice, no, vete, yo soy un hombre pecador. No, lo lógico hubiese sido que Pedro hubiese sacado, si hubiese tenido un lápiz y un papel y dice, Señor, vamos a hacer un contrato, te vamos a hacer socio de esta empresa, vamos a salir a pescar contigo una vez al mes porque ya tenemos peces suficientes. ¿Cuánto quieres? Pero no. Pues ese Dios se vistió de humanidad, caminó entre ellos, no le fue traumático y reemplazó el tabernáculo. Porque ahora él era el templo de Dios. Él se llamó el templo. ¿Recuerda cuando él le dijo a los discípulos o al grupo que estaba ahí en la audiencia, destruyan este templo, yo lo voy a restituir en 3 días? Y pensaban que se estaba refiriendo al templo de Jerusalén, cuando en realidad se estaba refiriendo a su muerte y resurrección. ¡Wow! Un detalle más. El tabernáculo en el desierto fue colocado inicialmente en el centro del campamento y todas las casas a su alrededor en 360 grados mirando hacia el tabernáculo. Pero resulta que como Cristo es ese tabernáculo y nosotros somos las casas, lo que implica ahora que todas nuestras vidas debieran estar orientadas hacia la persona de Cristo. Debieran dar vuelta alrededor de la persona de Cristo, debieran ser cristocéntricas. Esas son las implicaciones y todavía mucho más. Porque cuando Él se fue, antes de irse, nos dejó dicho a través de Pablo, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Yo dejé el Espíritu en su interior, ustedes son el templo del Espíritu. Y de la misma manera que yo fui a la cruz y ofrecí al Padre un sacrificio santo, ahora ustedes están en la obligación, en la necesidad. Lo lógico sería, como dice Romanos 12:1, que ofrezcan a Dios un sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Si ustedes viven vidas, tu existencia entera representa un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, lo único que están haciendo nada de radical, están haciendo lo lógico, lo racional, lo que se espera. Cualquier otra cosa sería ilógica. Wow. Esas son las implicaciones de la encarnación de Cristo. Yo necesito ir más allá del bebé. Yo necesito ir más allá del pesebre. Yo necesito ir mucho más allá de la tradición. Nosotros no podemos permitir que las celebraciones, como te la describí al principio, de mucha comida, mucha juntadera, muchas fiestas, muchos regalos, ahoguen la única razón de la ocasión. No la razón principal, no hay otra razón. Si no tenemos a Cristo, dejemos de celebrar porque no hay ocasión. No hay estación. Celebra en otro momento, de otra forma, en otro día, pero no le llame Navidad. Cristo es el centro de nuestras vidas. Lo viva yo así o no, Él sigue siendo el centro. Nadie lo hace el centro, Él es el centro. La pregunta es si yo quiero construir mi vida
mirándolo a Él y viviéndola en Él. Yo necesito ir cerrando, el tiempo se ha ido, pero déjame leerte algo. Joseph Toll, en su momento, fue el presidente de Moody Bible Institute, el Instituto Moody. Y él escribió un librito pequeño, no es muy grueso y tampoco es muy grande. Y se llama The Trouble with Jesus, el problema con Jesús. Déjame decirte lo que él dice de cuál es el problema con Jesús. Sin Él, toda la Biblia desaparece. Claro, porque el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, el Nuevo Testamento gira alrededor de Cristo. Sin Él, tu culpa y la mía permanecen. Y no tengo esperanza de perdón de pecados, más nunca. Porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, y especialmente de esa sangre. Sin Cristo yo no puedo llegar a Dios, porque Él es el camino o el único mediador entre Dios y el hombre. 1 Timoteo 2:5. No hay otro mediador. No hay ángeles que puedan mediar mi relación con Dios. No hay santos, y con todo el respeto que le pueda tener como ser humano, no hay María la Virgen de mediadora. Hay un mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. Sin Cristo no tengo mediación y no tengo camino hacia Dios. No hay ningún otro nombre debajo del cielo por medio del cual yo pueda ser salvo, lo que implica que si Cristo desaparece, el cielo desaparece, para mí. Pero el infierno permanece. Eso dice Stoll. Claro, porque ahí donde voy. Pero el cielo ya no estará para nosotros. Sin Cristo no tengo oración. No, claro que no, porque Dios me oye cuando yo oro en su nombre. Eso es lo que Cristo dice. Cuando oren, oren en mi nombre para que sean oídos, para que sean recompensados. No puedo orar. Yo oro en Cristo, por sus méritos. Si Cristo desaparece, se acabó mi oración. Sin Cristo no tengo gozo. Cristo dice al final de sus días, ahora Padre, yo voy a ti y hablo todo esto que he estado hablando para que tengan mi gozo completo. En otras palabras, tendrían una alegría aquí, una alegría allí, pero muy temporal. Yo soy el que hago el gozo perfecto, completo, permanente, o no hay gozo. El problema con Jesús es que sin Él yo no tengo vida eterna, yo tengo condenación eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no obedece al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Hay un problema con Jesús, pero no lo tiene Él, lo tengo yo. El problema con Jesús es el problema que yo tengo con Él. Que sin Él no tengo nada, pero con Él yo lo puedo tener todo. Ahí es donde está el meollo del asunto. Ese es lo increíble de la encarnación de Dios, hermano. O sea, pasa más allá del pesebre y de la tradición y del bebé. No, esto es Dios en un pesebre. El Dios infinito, el Dios que en los cielos no lo contienen, contenido, no solamente a este tiempo y espacio, a un útero. ¡Wow! ¿Te imaginas a Dios saliendo por el canal vaginal? ¡Wow! Él no necesitaba eso. Yo sí. Y luego nosotros pensamos que llegar a ti es muy radical, que hacer aquello muy radical, que dejar lo otro muy radical. ¿En serio? O sea, Cristo hace lo que hizo y no lo considera radical, y cualquier nivel de sacrificio para nosotros es radical. Eso solamente habla de autocentrado que nosotros estamos. Como dice en inglés, we don't get it. Nosotros no entendemos.
Porque de acuerdo a lo que Pablo reveló por inspiración del Espíritu, hay una sola forma lógica de responder a lo que Cristo hizo por nosotros. Y es ofrecer tu vida como sacrificio vivo, agradable o santo y agradable a nuestro Dios. Ese es tu culto racional. Esa es tu respuesta racional. Eso es tu modo de vida racional. Todo lo demás es ilógico y deshonroso para el que dio su vida. Ahora, hermano o hermana, si tú estás aquí, yo estoy seguro que Dios te trajo. De lo contrario, no estaría. Yo creo que en cualquier audiencia de este tamaño va a haber personas que Dios trajo para que escucharan el mensaje del Evangelio de otra manera, pero en quienes el Espíritu de Dios estaría activamente trabajando para ayudarles a entender, no han nacido de nuevo, para ayudarles a entender que, no solamente ayudarle a entender, pero a darle convicción de pecado y el entendimiento junto con, para que puedan entonces pedir perdón. Dios pondría el querer y el hacer, al pedir perdón, al querer el perdón, y que estarían dispuestos a entregar su vida como Señor y Salvador. Ya sea porque nunca lo han hecho, o porque descubren en un mensaje como este, que creían que lo habían hecho, pero entendí por medio del Espíritu que realmente no lo había hecho. Y si ese es el caso, como fue el caso en el servicio anterior, yo quiero orar contigo. Y quiero orar contigo, yo quiero guiarte pastoralmente desde aquí, a que puedas orar en tu interior. No tienes que venir aquí, no tienes que orar en voz alta. Dios oye nuestras oraciones, pero de donde tú estás, yo quiero guiarte para que tú puedas, si tienes convicción del Espíritu, dirección del Espíritu, entendimiento del Espíritu, tú puedas pedir el perdón de ese pecado por la sangre de Cristo. Para eso fue que Él vino, para eso fue que se encarnó, para eso es su entrada al mundo. Y que tú puedas entonces entregar tu vida a Cristo y poderlo confesar como Salvador y vivirlo como Señor. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que puedas entender que el llamado del discípulo es una vida de obediencia, que Cristo dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor y no hace lo que te digo? No todo el que me dice Señor, Señor entrarás al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Por eso decía que tú estás dispuesto a confesarlo como Señor, como Salvador, y a vivirlo como Señor. Someter tu vida, tu pensamiento, tus deseos, tus pasiones al señorío de Cristo. Para que Él entonces no tenga que decirme, ¿para qué me llamas Señor, Señor? Y no hace lo que te digo. Esa es la idea. Desde aquí te voy a guiar. Tú puedes cerrar los ojos. Si el Señor de alguna manera te comunicó, te convenció, te ilustró, te iluminó y llegaste a entender tu condición de pecador o pecadora y quieres perdón de pecado, yo quiero guiarte en una oración de arrepentimiento. Tú la vas a hacer en tu interior, entre tú y Dios. Dios la oirá. Ahí donde están. Dios conoce quién está haciendo esto y quién no. Simplemente te voy a guiar, que tú puedes decir, Señor, gracias por ayudarme a entender este mensaje. Gracias por traerme a este lugar, a escuchar este mensaje. Gracias por darme el entendimiento. Gracias por darme el convencimiento de que al igual que otros o todos, yo también soy un hombre pecador o pecadora en necesidad de perdón. Pero te doy gracias que eso no es lo único que tú has revelado. Tú también has revelado que tú eres un Dios perdonador. Y no solamente has revelado que tú eres un Dios perdonador, sino que tú proveíste el medio para alcanzar perdón y salvación. Tanto amaste a este mundo, y en ese sentido, tanto me amaste a mí, que diste a tu Hijo por mí. Gracias, Señor Jesús, por derramar tu sangre a mi favor. Te pido perdón en base a ese sacrificio que hiciste. Te pido perdón y te pido ahora que el Espíritu de Dios, que es quien regenera, que es quien me hace nacer de nuevo,
ponga en mí el querer y el hacer, para tu buena voluntad, para que yo pueda hoy confesarte como Salvador y hoy y siempre vivirte como Señor. Que tú me dé lo que yo no tengo, la capacidad que yo no tengo para vivir tu señorío y complacerte, que es lo único lógico, racional, digno, honroso, a la luz de lo que tú has hecho por mí. Gracias, mi buen Dios. En Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Nos ponemos de pie y volvemos a cantar. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.